A punto de robarme uno y creo que se van a dar cuenta si el plato queda vacío. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, chévere, Ingrid. Chévere, chévere, gracias a Dios. Sí, señor. Bueno, a mí esta masa particularmente, antes que demos los ingredientes, me parece bien interesante porque queda como una tela, es un pañuelo muy delgado. Sí, exactamente. Y podemos hacer tanto dulces como salados, ¿no? Sí, señor. Todas las recetas. De hecho, mira de cómo es. Es súper transparente. Para que la conozcan. Okay. Se nota pues la palma de la mano. Y se puede rellenar con preparaciones dulces, con preparaciones saladas. Sí. Se utilizan muchas preparaciones árabes que quedan mundiales. Sí. Y bueno, vamos a darle la lista de ingredientes porque si no me voy a comer los pastelitos. ¿Ok? Para los regalitos de ricota y espinaca, de paso, es una opción bien interesante para los pequeños de la casa de que coman, como los ven, como pastelitos, como pañuelitos, como, digamos, como uno... Sí, una sorpresita. Una sorpresita. Sí, lo ven chiquito. Le va a gustar. Ok, entonces cuando usted diga. Ok, la receta, bueno. Ajá, ya la colocaron ahí en pantalla y están tus redes sociales. Aquí tenemos la masa, esta masa tan versátil. Ajá. Ok, cualquier cosa que deseen la masa me pueden llamar. Ustedes se comunican contigo y tú les informas dónde comprarla y todo lo demás. Sí, señor. Ok, entonces, ¿qué? Para que nosotros podamos hacer las preparaciones, tenemos que buscar, como quien dice, una pega. Ok. Para que entre hoja y hoja, pues ella pueda quedar... Queda armadito, pues. ¿Qué utilizamos? Mantequilla. Ok, mantequilla derretida. Ok, unos segundos en la cocina o en el microondas. Y nada, con una brocha empezamos a pintar la masa para colocar una capa encima de la otra. Siempre debemos hacerlo con esta masa. Claro, nosotros acá con el frío siempre peleamos con él y la masa se reseca un poquito, pero así que cualquier detallito que ustedes puedan notar es parte de ese trabajo. El frío, no, esta masa siempre debe estar tapada, nunca debe estar en el aire, por esto mismo, porque la masa es muy delicada y se seca Pero es exquisita, porque uno la muerde, sí es crujiente, con un sabor bien especial. Están todos los teléfonos de Elena para las personas que se quieran comunicar, aprender un poco más de estos talleres. Por ahí estamos pendientes con uno de comida árabe, que no he tenido tiempo de asistir. Exacto, comida china, tenemos pasapalo, tenemos varios, tenemos ensaladas también que me comentaste. Arte de mukimono, que es el tallado de frutas y hortalizas, que lo están pidiendo mucho. Entonces, mientras tengamos los cupos ya listos, pues podemos dictar los cursos, Entonces esa es la idea, las personas por aquí te vamos a pedir de una vez ese arte del mukimono para que lo traigas en alguna de las oportunidades que vengas. Claro que sí, claro que sí. De hecho, voy a traer, vamos a ver qué figura traemos para que vean. Ok, aquí ya tenemos entonces la masa, ¿verdad? Con mantequilla. Que eso Ariel a veces de pega, ¿no? A veces de pega, ¿ok? Hacemos entonces una hilera, un rectángulo, ¿ok? Y es donde entonces, ¿qué es mi relleno en esta vez? Es ricota, espinaca, sal, pimienta y un toque de miel. Para que le dé ese equilibrio tan... Aquí podemos agregar una cantidad de cosas, de ingredientes, para hacer este tipo de... Además me comentaste que trajiste más o menos cantidad y esta mañana el Gran Santiago, nuestro amigo Santiago, se encargó de degustarlo. No, el Gran Santiago y la Gran Odra, o sea, los hijos se comieron la receta de menos mal quedaron un poquito para acá para el canal, para mis amiguitos aquí en el canal. Sí, señor. Y entonces, bueno, nada, se lo comieron mis dos hijos, porque les encantan, pues. ¿Por qué? Porque no solamente la forma, ¿sabes? No solo la forma, lo coqueto, lo pequeño, lo exquisito, el sabor de ellos. Y mientras tú hagas, siempre lo digo, mientras damos todo con amor, todo va a salir. Y es una presentación diferente que puede ir en la lonchera de los pequeños. A lo mejor le colocan carne molida, una preparación bien rica, pollo, pollo,
Pueden hacer un guisito de pollo o un pollo y lo echan así un poquitito. Sí. Ok, traten de agregarle pocos condimentos si es para niños. Sí, que sea más ligero. Que eso después lo vamos a hacer un curso para comida para loncheras. Que me lo están pidiendo, es bien interesante. Entonces a los niños no les gustan mucho las sazones. Sí, las cosas bien sencillas. Ok, sal y le hacen los rellenos a los niños. Y miren, estos paqueticos son excelentes para ellos y se los digo yo. Por supuesto, bueno, ya la masa viene hecha, cualquier cosita se pueden comunicar con... Yo les doy los tips, cómo hacer las masas, cómo podemos decorar, cómo podemos hacerla, cómo podemos nutrir la masa para hacer la preparación. Para que quede cada vez más rica. Se seca, depende del movimiento. Claro, porque es como un papelito, ¿no? Exactamente. Que rellenáramos el tercer pastelito. Lo llevamos a cocción, si los desean freír o si los desean llevar al horno. Cualquiera de las opciones. En este caso están a la plancha. A la plancha. ¿Ok? Manzanito, poca harina. Esto sirve también para las personas que están a dieta. Claro. Que no comen, no hay problema. Esto lo pueden hacer sin ningún problema. Claro, porque tiene apenas un poquito de carbohidratos, que tampoco la idea es sustituir ningún tipo de alimento, sino que lo reduzcan en cantidad. Exactamente. Muy poco. Su toquecito de margarina. Aquí están los muchachos y yo tenemos la boca hecha. Acuérdense que la margarina es para hidratar la masa, ¿ok? Y para su mejor cocción. Bueno, por aquí Willy dice que son de los paquetitos. ¿Qué tal? Bueno, vamos a tener problemas hoy. Nos pelearemos. Sí, señor. Sí, entonces aquí está. Un toquecito. Poca cocción, porque es una masa bastante noble. Y muy delgadita, no hace falta mayor cosita. Yo le coloqué, aquí tiene 4 capas. Ok, podemos hacerlas con menos, van a quedar más pequeñas. También podemos tomar las mini tartaleteras, ponemos la masa, la colocamos ahí arriba, la llevamos al horno y luego de sacarlas del horno podemos hacer los rellenos para los cumpleaños de los niños que son chiquiticos. Claro, y los niños se los comen. Los niños se los comen. Acuérdense que siempre tenemos que en los eventos vamos a hacer la comida para adultos y los niños. Debemos pensar primero en los niños y lo que van a comer los niños seguro no los vamos a comer nosotros. Ahí no hay problema. No hay problema. Vamos a repetir la recetica porque sé que mucha gente a lo mejor le llama la atención y le interesa. Bueno, vamos a utilizar para estos paquetitos masa filo, ricota, espinacas, un huevo, sal y pimienta. O sea, de verdad, bien sencillito. Miren qué rápido está ya. Bien facilito. Mientras nosotros nos despedimos, yo me como este pastelito, Elena, antes que los muchachos peleen hoy conmigo. Ya regresamos.